El relato de hoy tenemos con el penitente de la otra vida. Decíase que era un misterio personaje que, haciendo su aparición cuando la procesión de Viernes Santo estaba en marcha, acompañaba al sepulcro en el último lugar de la fila, no llevando asistente o cuidador que le pudiera socorrer en caso de accidente, y cuando él entraba a la iglesia, en lugar de hacerlo también como los demás para efectuar la ofrenda reglamentaria, se desviaba tomando el camino del cementerio, entre cuyas sombras se perdía tan misteriosamente como había aparecido. Los ancianos afirmaban que ese penitente era indiscutiblemente una ánima en pena de algún individuo que había muerto debiendo una manda, y a quien Dios le permitía volver a este mundo para saldar su cuenta, concurriendo a la procesión de Viernes Santo con su calvario, sin cuyo cumplimiento no tenía derecho a gozar del eterno descanso. Los campesinos creían ciegamente esta versión extravagante, y para ellos no había preocupación mayor que la muerte les sorprendiese teniendo pendiente una manda de calvario, pues temían que mantuviesen sus almas ausentes de la gloria hasta que Dios le permitiese volver a la tierra a cumplir dicha manda. Era yo mocito, y con la temeridad que proporcionaba la edad en que se forjan y arremeten las más fantásticas aventuras juveniles, cuando me propuse, si la ocasión se me presentaba, descubrir el incógnito del penitente de la otra vida y desentrañar la verdad del personaje, y la casualidad quiso favorecerme un año haciéndome ver con mis propios ojos al legendario personaje que deseaba tanto conocer. Ardía el país por el esconde en la guerra civil, larga y ruinosa para vida y haciendas que azotaban las patrias. La Semana Santa aquella no había tenido la lucidez característica por la desconfianza de los campesinos de venir al pueblo sospechoso de que pudiera haber alguno de los acostumbrados reclutamientos de hombres para el ejército. Sin embargo, unos pocos menos desconfiados se atrevieron a hacer acto de presencia en la procesión del Viernes Santo, y el número de penitentes, aunque muy reducido en comparación con otros años, fue regular. En marcha la procesión, un penitente solitario, como la tradición lo indicaba, se unió en el último término a la fila de los calvarios. La noticia corrió entre la multitud y todos nos volvimos argos para vigilarlo. No cabía duda, era un penitente de la otra vida. Hasta esta noche, me dije, el enigma encubrirá al desconocido individuo que tenía asustada a la gente del pueblo. Me asocié con unos amigos de la misma edad para perseguir el penitente hasta saber quién era. Varios señores por prudencia y unas cuantas mujeres por temor, sabedores de nuestro intento, trataron de hacernos disuadir de la idea. Había que respetar el misterio. Cuando la procesión comenzó a entrar a la iglesia, al filo de la medianoche llegó el momento deseado. Todos los penitentes fueron penetrando en el sagrado recinto, cuando el que era objeto de nuestra vigilancia se separó de la fila, y rápido cuanto le permitía el peso de su gran calvario y el entumecimiento de sus miembros, tomó la dirección del cementerio. La gente que estaban aglomerada alrededor de la iglesia le abrieron paso respetuosamente, y atemorizada avanzó tambaleándose hacia la sombra del campo. Entonces, inmediatamente su figura extrañaba se fue desdibujando en la oscuridad de la noche. De los que formábamos el grupo para seguirlo, pocos adelantaron unos pasos más allá del lindero del pueblo, devolviéndose sobrecogidos del pavor. 2 o 3 solamente nos fuimos hasta cerca de la tapia del panteón. Allí percibimos de nuevo la silueta del penitente al entrar por la puerta, y le vimos perderse entre la sepultura. Casi inmediatamente oímos un quejido seguido de murmullos
que dos de voces que nos parecieron de ultratumba. No resistimos la tensión de nuestros nervios y arrancamos a huir en carretera desenfrenada hacia el pueblo, donde llegamos jadeante y sin habla, con el susto más grande que en nuestra vida habíamos cogido. Por supuesto que lejos de desvanecer como pretendíamos la creencia en el penitente de la otra vida, con el desairo episodio de esa memorable noche, lo que hicimos fue confirmarla. Los años pasaron, las semanas se sucedieron y el penitente de la otra vida no volvió a aparecer. Cada Viernes Santo la gente lo buscaron tras el anda del Señor muerto inútilmente hasta que vino la prohibición de los calvarios, y entonces sí no hubo más penitentes, ni vivos ni muertos. Un día, muchos años después de aquel incidente juvenil, conversaba yo con un viejo montañés que fue muy amigo de mis padres y a quien yo admiraba por la fama de su valentía desde los tiempos del renombrado Tamarindo, que era el campo de combate al arma blanca de los valientes de mi pueblo, donde los espadachines se hacían de renombre nacional. La cara de mi interlocutor estaba llena de cicatrices y decía que sus contendores guardaron de él más trágicos recuerdos, pues 2 de ellos habían muerto bajo el filo de su espada toledana de cruz, en tanto que otros llevaron lisiaduras de mayor consideración que los machetazos cuya huella conservaba en su cuerpo y en su rostro, para eludir la acción de la justicia por los homicidios perpetrados en sus contendedores, a quienes habían matado. Sin embargo, en buena lid y a cara había tenido que buscar refugio en los más intrincados de las montañas de Quebro, donde permaneció muchos años, no saliendo al poblado sino cuando la pena había prescrito. Solo una vez me contó que tuvo que bajar al pueblo para una Semana Santa. Por cierto que unos muchachos me hicieron pasar un gran susto. Unos muchachos asustarlo. A usted le observé a quien ningún hombre espada en mano le hizo dar un paso atrás. Así es, me dijo, usted verá. Yo tenía sobre mi conciencia una aflicción cuando tumbé al último de los valientes que se me puso por delante. Huí muy lejos a Quebro, donde la policía no puede encontrarlo a uno, pero tenía una deuda pendiente con el señor que no le había pagado de la pelea anterior. Quedé muy mal, herido, como usted puede ver, por este machetazo que casi me lleva el ojo, y otras rayaduras no menos feas. Y al ver la aflicción de mi mujer, quien creía que me moría, hice la promesa de pagar una manda de calvario en la Semana Santa. Si sanaba. El Señor me cogió la palabra y sané, pero luego, antes de haber pagado la manda, vino del otro lado que desgracié y me fui a la montaña, como le he dicho, a escapar de las guardias que me echaron para cogerme. Allá estuve salvo por varios años, mas hubo uno en que no pude más con mi remordimiento y me dispuse a bajar al pueblo, resuelto a todo, pero principalmente a tranquilizar mi conciencia. La deuda del Señor tenía que pagarla. Llegué al pueblo de noche trayendo un calvario y acompañado de mi mujer y un cuñado, y para no despertar sospecha me metí en el panteón donde ellos me lo armaron, y me vine a la procesión solito porque temía que si uno de los de la familia venía conmigo sería reconocido y apresado. Pagué la manda y me fui como vine al panteón para quitarme el calvario y volverme a Quebro. Cuando dejé el pueblo sentí unos muchachos que me seguían. Yo no podía hacer nada porque, como usted sabe, llevaba los brazos amarrados muy fuertemente en el calvario y estaba cansado. No me quedó otro recurso que apurar el paso como podía para llegar cuanto antes al panteón, maldiciendo esos sí a los demonios de muchachos que me seguían. Entré al cementerio apurado y tropecé en la oscuridad con una cruz y caí. Pegué un quejido y los míos me auxiliaron inmediatamente. Me sentí aliviado cuando observé que los muchachos habían salido corriendo para el pueblo. Nosotros nos fuimos cuanto antes para la montaña, no fuera que la ronda avisada por los muchachos viniera al panteón a ver qué pasaba.
Ahora comprendo, le dije al viejo, cuál es el origen de los penitentes en la otra vida, que algunas veces vienen a la procesión de Viernes Santo. Son personas que tienen cuenta con la justicia de Dios y de los hombres, y deseando saldar las del primero, se esconden de los segundos, buscando el amparo del cementerio, a donde saben que nadie los va a buscar por el miedo que les tiene a los muertos. Sepa usted que yo fui uno de los muchachos que le persiguió aquella noche. Lo recuerdo, era para la guerra. Así es, verdad que me hicieron ustedes pasar un susto muy grande. Pero no fue menor el que nos metió usted con su quejido, le dije. Todavía estaría corriendo si mi mamá no me ataja y me da la valeriana para calmarme. Por Dios, que hasta ahora no sabía qué pensar del penitente de la otra vida. Ya lo sé. Y así fue como descubrí, cuando menos lo esperaba, el misterio que me intrigaba y que tuvo asustada por generación a las ingenuas gentes de mi pueblo.